Gracias por acompañarnos en Tópicos Universitarios, un espacio independiente donde queremos difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades en las diferentes áreas de su actividad cotidiana. Este espacio se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Hipólito Fierro Rafta y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook y a que nos escriban por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com si desean colaborar en este proyecto y para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. En esta emisión, el doctor Mario Miguel Ojeda Ramírez, catedrático de la Facultad de Estadística de la Universidad Veracruzana, nos platica acerca del concepto de colectivo población en estadística. Hoy voy a platicar acerca del concepto de colectivo o población en estadística, porque se dice que la estadística es una disciplina que se encarga de estudiar colectivos. Entonces, o poblaciones, a veces se dice poblaciones. La idea de cómo se hace esto es muy interesante. Para empezar, ¿cómo se caracteriza un colectivo? Un colectivo, pues podemos decir, es un conjunto. Una población es un conjunto de elementos o unidades que pueden ser, podemos estar hablando de personas. Eh, ¿Cómo caracterizar el colectivo? Pues tiene uno que hacer una serie de definiciones acerca de qué características en común tienen las unidades de ese colectivo. Uno puede decir personas, pero puede decir también jóvenes, entre tantos años y tantos años, de ambos sexos, que estén inscritos en la Universidad Veracruzana. O sea, puede ir acotando eh, la población que va a estudiar. En ese sentido, estos elementos que uno estudia tienen características que los hacen ser el colectivo, es decir, características comunes. Todas estas características, es decir, si son jóvenes entre tantos y tantos años, que están inscritos en la Universidad Veracruzana, eso nos permite delimitar ese colectivo. Por otro lado, en la estadística estamos interesados en ese colectivo, pero queremos saber cosas de ese colectivo. Entonces tenemos que definir otras características en las cuales este conjunto de individuos varía. Por ejemplo, podemos decir, bueno, ¿cuál fue su promedio en el último periodo escolar en el que estuvieron inscritos? Y entonces esto, pues ya es una variable, es un atributo que va a cambiar de individuo a individuo. Entonces, estos atributos que son las variables que estudiamos en el colectivo, pues nos permiten, les podemos preguntar cosas acerca de sus hábitos de estudio, acerca de lo que les gusta, acerca de la política institucional, acerca de lo que queramos. Y entonces nosotros vamos a tener a este conjunto de individuos que los hemos definido, que tienen un conjunto de características en común, tienen otro conjunto de características que, en las cuales varían. Y nos interesa estudiar esas variables, o sea, las características en las cuales varían. La estadística estudia eh, la variabilidad en este conjunto de características. La variabilidad, ¿qué cosa es la variabilidad? La variabilidad se establece en principio en un rango. Vamos a pensar que estamos hablando del promedio de calificaciones. Nosotros ya sabemos que el promedio de calificaciones pues es un número que, digamos, estaría entre 5 y 10, ¿no? Este es el rango en el que estaría variando el promedio de calificaciones, ¿sí? Y puede tener 5.8, puede tener 8.3, etcétera. Podemos decir, va a estar variando en ese rango en unidades, vamos a medir en unidades decimales, con un decimal, el promedio, podemos establecer convenciones. Si estamos hablando de opinión, podríamos nosotros preguntarles cosas y darles opciones para que respondan, ¿sí? Por ejemplo, ¿estás de acuerdo con que se instale el comedor universitario? Y entonces ellos nos podrían contestar,
sí estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, o no estaba enterado, pues no sé, ¿no? Les damos opciones de respuesta. Este tipo de preguntas cerradas también los individuos van a estar variando. Si nosotros queremos saber sobre la política institucional, les podemos preguntar sobre las becas o les podemos hacer una serie de preguntas. En ese sentido, después nosotros vamos a tener los datos eh, recabados de ese conjunto y vamos a poder analizar esos datos para encontrar las regularidades. Por ejemplo, podríamos hacernos preguntas sobre esos datos. Los hombres opinan diferente que las mujeres, los de los semestres superiores opinan diferente que los de los semestres inferiores, las personas que tienen mejor rendimiento tienen una opinión más hacia este lado o hacia este otro lado, es decir, un conjunto de preguntas. Y analizamos entonces los datos buscando regularidades, es decir, cuál es el patrón de la respuesta, hacia dónde tiende la respuesta. Siempre nos interesa en estadística cómo caracterizar esto. Y entonces a partir de este análisis nosotros podemos obtener conclusiones. Este es un ejemplo muy sencillo, pero los colectivos pueden ser cosas un poco más etéreas. Aquí el colectivo está muy claro que son personas entre tal edad, etcétera. Pero nosotros podemos estudiar un colectivo que lo denominaríamos como la economía mexicana en los últimos 3 sexenios. La economía mexicana en los últimos 3 sexenios. ¿Y eso qué significa? Es un colectivo. ¿Y cómo caracterizamos este colectivo? Bueno, tendríamos que definir qué indicadores de la economía mexicana vamos a estudiar. Por ejemplo, podemos estudiar la inflación, podemos estudiar el tipo de cambio, podemos estudiar el Producto Interno Bruto, podemos estudiar varios indicadores. Y entonces los vamos a medir cada cuándo, por ejemplo, cada mes, ¿no? Y podemos tener una serie de indicadores que nos caractericen a la economía mexicana. Este es un colectivo en realidad, aunque la economía mexicana es nada más una. No tenemos un colectivo propiamente, sino que aquí hay una pseudo replicación, porque cada mes constituiría como si estuviéramos observando la economía mexicana en ese momento, y cambia al siguiente momento, y cambia al siguiente momento. Claro que aquí en este caso estamos hablando de una serie de tiempos, se dice, y este colectivo es un tipo de colectivos que también estudia la estadística. Pero vamos a hablar de otro colectivo que es un poco más etéreo. Por ejemplo, podemos estudiar una obra, El Quijote, por ejemplo, que es conocido por todos. O sea, aquí podemos estudiar ese colectivo. ¿Y qué cosa es eso? Pues si ustedes conocen el Quijote, 2 tomos muy grandes, muchos capítulos donde se desarrollan unas historias, etcétera. Y nosotros podemos estudiar allí, por ejemplo, segmentos semánticos. ¿Cuántas veces aparece, por ejemplo, referencias a hechos heroicos, ¿no? Y entonces podemos segmentar a lo mejor todo ese colectivo en páginas, ¿no? Podemos considerar que cada página es un elemento, pero podemos definir párrafos o podemos definir segmentos semánticos informativos que ahora con la tecnología que tenemos podemos acceder a esa obra y podemos hacer estudios de la regularidad de la prosa de Cervantes, por ejemplo, y sacar Cervantes cómo construyó esa prosa, cuáles son las regularidades, cuáles son las variaciones, cómo se puede caracterizar el estilo de la prosa de Cervantes. Entonces, en estos 3 ejemplos, estamos hablando de colectivos, estamos hablando de cómo la estadística trabaja, estamos hablando de la caracterización de los colectivos, también de las variables de interés, de variables de control y de cómo sacamos conclusiones sobre estos colectivos a partir de las regularidades y a partir de la variabilidad. Eso es lo que hace la estadística. Regresaré en otras cápsulas a hablar de estadística. Muchas gracias.